Hola, soy Juan Carlos Torres y les doy la bienvenida a Lecciones que Transforman, donde estudiamos la Biblia de manera sencilla y profunda para el bienestar integral de la vida. El título del tema de hoy, domingo 25 de junio, es Pablo, evangelista en Éfeso. Prepara tu mente, porque dentro de unos segundos comenzamos nuestro estudio. El título del tema de hoy es Pablo, evangelista en Éfeso. ¿Quién fue Pablo? Personaje de quien hablaremos bastante durante este tercer trimestre. ¿Quién fue Pablo? El apóstol Pablo nació en el año 5 después de Cristo y murió en el año 67 después de Cristo. Fue uno de los principales apóstoles de Cristo y el principal divulgador de la doctrina cristiana. Es el escritor de 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia presenta algunas informaciones sobre la vida de Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 3, nos informa que Pablo nació en Tarso de Sicilia. Tarso era la mayor ciudad de Sicilia, una región en el extremo sudeste de Asia Menor, frente a Chipre, capital de la provincia romana. Tarso era famosa por sus escuelas. El ambiente de ese lugar era caracterizado por el aprendizaje y la práctica del idioma arameo y las tradiciones y costumbres del judaísmo. Hoy, Tarso corresponde al territorio de Turquía. Pablo era ciudadano romano, hijo de judíos de la tribu de Benjamín, y tenía los privilegios de la ciudadanía romana. La ciudadanía romana favoreció a la predicación del Evangelio. Su padre era miembro de los fariseos, una de las sectas judías más ortodoxas. Pablo era fabricante de tiendas y probablemente fue el modo de sustento de su trabajo misionero. Eso nos da a entender Primera Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 9. Pablo había sido educado por Gamaliel, un fariseo de la escuela de Hillel. Gamaliel era un hombre con buena reputación, erudito y de elevada categoría social. Pablo siempre conservó su celo por el judaísmo. Fue lo que lo llevó a perseguir el movimiento cristiano primitivo. A partir del año 30 después de Cristo, con los grandes acontecimientos del cristianismo, como por ejemplo la predicación del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, las ideas cristianas se propagaron rápidamente, conquistando no solo a los judíos, sino también a los romanos. Para apoyar al judaísmo, amenazado por la nueva fe, Pablo comenzó una marcha a Jerusalén, persiguiendo a los fieles de la nueva religión, entrando en las casas, arrastrando hombres y mujeres y entregándolos a la prisión. Pero un día todo cambió. Cuando Pablo estaba cerca de la ciudad de Damasco, vio una luz potente y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó al suelo y permaneció ciego hasta ser bautizado por Ananías a pedido del Señor Jesucristo. A partir de entonces, Pablo se convirtió al cristianismo. Después pasó algún tiempo en el desierto de Arabia para reorganizar sus pensamientos.
La rigurosa ley judía dio lugar a su nueva teología, la salvación por los méritos de Jesús. De perseguidor comenzó a dar los primeros pasos hasta llegar a ser el mayor predicador cristiano. Cuando volvió a Damasco para predicar a los judíos, los fariseos prepararon un plan para matarlo. El apóstol Pablo demostró el mismo ímpetu de perseguidor ahora como predicador de la fe cristiana, fundando iglesias y escribiendo. En el año 64 después de Cristo, después del gran incendio que se produjo en Roma, en el reinado de Nerón, la culpa cayó sobre los cristianos. Pablo, que había regresado a Roma para dar asistencia a los cristianos martirizados, fue tomado prisionero para ser juzgado. En Roma fue condenado a muerte y murió decapitado. Amigos, él fue Pablo, el evangelista de Éfeso, hombre poderoso de Dios. Ahora hablemos y conozcamos la ciudad de Éfeso, lugar que Pablo evangelizó. En los tiempos de Pablo, Éfeso era considerada la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma, Alejandría y Antioquía de Pisidia. Éfeso estaba situada en las riberas del río Caister, en su fluir hacia el mar Egeo. Fue una vez un puerto floreciente en la ruta de Roma hacia el oriente. Su posición estratégica la convertía en un importante centro comercial, político, bancario y religioso del Asia Occidental y en el hogar de grandes comunidades de griegos, romanos y judíos. La mayor atracción de la ciudad, sin embargo, no era su filosofía griega, su jurisprudencia romana o su prosperidad económica, sino su religión. La religión de la ciudad de Éfeso giraba alrededor del culto a Diana, la diosa de la fertilidad, a quien adoraba toda Asia y el mundo entero de ese entonces, como lo dice Hechos capítulo 19, versículo 27. Conocida por los romanos como Artemisa y por los griegos como Diana, la diosa hizo de la ciudad la mayor atracción del Asia Menor. Su adoración y la grandeza física de su templo fueron algunos de los motivos de la prosperidad de la ciudad. Durante el apogeo de su popularidad, el templo de Diana se consideró una de las 7 maravillas del mundo. El templo consistía en una inmensa estructura de mármol sólido, adornado con oro. Medía aproximadamente 130 metros de alto por 68 metros de ancho y tenía 127 columnas de 18 o 20 metros de alto cada una. Este templo era realmente una verdadera obra de arte. Diana o Artemisa, la diosa de la fertilidad, era la joya del paganismo. A esta ciudad, tan apasionada en la adoración a la deidad de la fertilidad, llegó el apóstol Pablo. La primera visita de Pablo fue breve, ya para terminar su segundo viaje misionero, yendo de Corinto a Jerusalén. El apóstol, quien no perdía ninguna oportunidad que se le presentaba para predicar las buenas nuevas de Jesucristo, se detuvo en la ciudad porteña de Éfeso y predicó el evangelio a los judíos de las sinagogas, según nos cuenta el libro de Hechos, el capítulo 18, versículos 18 y 19. En esa sinagoga encontró un espíritu receptivo. Su audiencia estaba tan impresionada que le pidieron que se quedara un poquito más de tiempo. Pero él declinó la oferta a causa de su voto de estar en Jerusalén para las fiestas que ya se estaban acercando. El apóstol Pablo debió haber percibido
el gran potencial de los efesios de convertirse en la plataforma de lanzamiento ideal del Evangelio de Jesucristo por toda el Asia Menor. Dejó allí a Aquila y a Priscila para nutrir la obra que había comenzado y prometió que volvería, si Dios quiere, como lo registra también Hechos capítulo 18, versículo 21. Éfeso significa deseable. Antes de que Pablo y sus compañeros llegaran a la ciudad, Éfeso era deseable para la adoración a la diosa Diana, conocida también como Artemisa. Era deseable para el pecado y sus diversas seducciones. Pero la llegada del Evangelio haría que la ciudad fuese deseable por una razón completamente distinta. Un sistema de creencias instituido alrededor de Diana sería confrontado por el Dios de la creación, ese Dios que habita en los lugares celestiales y que ahora se había revelado a través de Jesucristo. Una ciudad plagada de divisiones por razas, idiomas, culturas y posición económica experimentaría ahora la maravilla de la unidad. Y es que donde está Cristo, amigo, amiga, hay transformación. De la falsedad a la verdad, de la superstición a la realidad, de un estilo de vida corrupto y perverso a una vocación de santidad, y de la división a la unidad. Con ese cambio, Éfeso se hizo una ciudad verdaderamente deseable y dio a luz una iglesia de la que Cristo diría a través del profeta Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos». Aquila y Priscila, convertidos por Pablo, fabricantes de tiendas igual que él, y refugiados de la persecución en Roma, se convirtieron en los primeros ministros del pequeño grupo de creyentes en Éfeso. Su vida y su ministerio ilustraban el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia en ese lugar. Amigos, la vida de estos personajes, Aquila y Priscila, nos dan una gran lección, y es que no es la intención de Dios que cada congregación tenga un ministro ordenado, o conocido también como pastor, de tiempo completo, sino que cada persona que ha aceptado el Evangelio proclame las buenas nuevas a los demás. Es un deber individual intransferible. Lo que Dios me manda hacer no lo puedo transferir al pastor, a mi esposa, a mis hijos o a mi hermano de al lado. Lo tengo que cumplir yo mismo. Eso es lo que Aquila y Priscila hicieron allí en Éfeso. Pero además de Aquila y Priscila, la iglesia en Éfeso contaba con la bendición del ministerio de Apolos, un judío de Alejandría convertido por el mensaje de Juan el Bautista. Educado en la filosofía griega de habla elocuente y conocedor de las Escrituras. Apolos había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor. Su elevada oratoria y su educación en filosofía no lo habían convertido en un predicador orgulloso. Al contrario, amigos, Apolos era lo suficientemente humilde para someterse a las Escrituras, a la voluntad de Dios. Ese espíritu de humildad llevó a Apolos a aceptar el llamado al arrepentimiento y convertirse en un seguidor de Juan el Bautista. Más tarde se convertiría en un predicador itinerante, convenciendo a los judíos de ciudad en ciudad de que Jesucristo era el Mesías. Cuando Apolos llegó a Éfeso a predicar, Aquila y Priscila se encontraban entre la audiencia. Ellos percibieron que Apolos era un hombre de Dios obediente de las Escrituras y devoto a la predicación de su mensaje. Sin embargo, también notaron que Apolos solamente conocía
el bautismo de Juan y que no tenía un conocimiento pleno de la verdad. Tampoco conocía la obra del Espíritu Santo. Aquila y Priscila, entonces, vieron en él un defensor y predicador potencial del Evangelio para la iglesia naciente. Así que lo llamaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así nos narra el versículo 26 de Hechos, capítulo 18. Por la enseñanza de esta pareja misionera de esposos, Aquila y Priscila, Apolos adquirió una comprensión más clara de las Escrituras y llegó a ser uno de los abogados más capaces de la fe cristiana. Se convirtió en un poderoso defensor y predicador del Evangelio allí en Éfeso, también en Corinto y otras ciudades de Asia. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 12, Pablo reconoce la efectividad de Apolos como ministro, incluyéndolo con Pedro y hasta con él mismo entre los fieles fomentadores y segadores de la cosecha del Evangelio. Amigos, de esta manera, la iglesia de Éfeso se convirtió muy pronto en un centro de aprendizaje, una fuente de testificación y un primer ejemplo de la unidad y el amor que debe existir entre los creyentes. Pablo regresó a Éfeso durante su tercer viaje misionero. Esta vez pasó cerca de 3 años allí predicando, enseñando, cultivando y construyendo un enérgico centro para Cristo, mediante el cual todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso es lo que se nos cuenta en Hechos capítulo 19 también, versículo 10. Al comienzo de su largo ministerio pastoral y de evangelismo, Pablo deseaba que sus seguidores conocieran que el Evangelio de Jesús no hacía diferencia ni favoritismos. Quería que entendieran que Cristo es el Salvador de todas las personas, sin tomar en cuenta su color, su raza, clase social, género o cualquier factor divisorio que el pecado haya introducido en la vida humana. Pablo deja en claro que Jesucristo es el Señor de todos, y es este mensaje que resonará a través de todas sus epístolas o cartas dirigidas a los gentiles, particularmente a los efesios. El largo ministerio del evangelismo de Pablo en Éfeso comenzó de la manera correcta, llevando la plenitud de la verdad a los primeros creyentes en la ciudad. Igual que Apolos, estos creyentes habían recibido el bautismo de Juan, pero no el de Jesús, y ni siquiera sabían acerca del Espíritu Santo. Que conocieran la verdad de Jesús era importantísimo, porque cualquier verdad que no lleve a Jesús o contradiga a Jesús no es ninguna verdad, amigos. Jesús no es una opción en un menú de caminos diferentes hacia la verdad, considerados por algunos como igualmente válidos y objetivamente efectivos. Jesús es un caso singular, sus palabras son únicas, no tiene competidor. Ser bautizados en el nombre de Jesús implica recibir la redención que viene de Él y declarar fidelidad permanente a aquel que dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Entonces no podría ser Juan el Bautista, tampoco los profetas, ni Diana, ni ninguno de los muchos dioses y muchos señores. No, solo Jesús. Cuando el núcleo de los primeros creyentes aceptó que Jesús es el Señor, dio el paso de la aceptación total, bautizándose en el nombre de Jesús. Y los creyentes recibieron el Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo se manifestó
en la vida de ellos haciéndoles hablar en lenguas y profetizando, dice la Biblia. Lo registra en Hechos, capítulo 19, versículo 6. Pero amigos, en relación a este punto, debemos entender que las señales de haber recibido el Espíritu Santo no siempre son las mismas en cada caso. Por lo que no es justo decir que el hecho de hablar en lenguas y profetizar es prueba de tener el Espíritu Santo. Y menciono este detalle porque hay miembros de algunas iglesias cristianas que piensan de esta manera, pero la Biblia no enseña eso, amigos. La Biblia registra otras señales de haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, andar de acuerdo a la ley de Dios según Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Otra señal es presentarnos como templos de Dios, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Otra señal es ser testigos llenos de poder para Cristo, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Otra señal es vivir íntegramente como hijos de Dios, según Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Otra señal es aceptar a todos los seres humanos como hijos de Dios, según Hechos capítulo 10, versículos 19 al 20. Y otra es vivir la vida de Cristo, según Romanos capítulo 8, versículo 11. Amigos, todas estas son características que poseen aquellos que están llenos del Espíritu Santo. No solo hablar en lenguas o profetizar. Y es que, amigos, no hay milagro más grande que el milagro de una vida transformada. Es por eso que la epístola a los Efesios habla tanto de las implicaciones prácticas de una vida salvada y llena del Espíritu Santo, en sintonía con Dios y en unidad con todos los seres humanos. Según Hechos, capítulo 19, versículo 7, la primera iglesia en Éfeso tenía solo 12 hombres. Y aunque haya tenido también algunas mujeres y niños, igual seguía siendo una iglesia pequeña. Y en este punto hay otra lección importante que aprender en esta ocasión. Y es que un evangelista, escuche bien esto, un evangelista que haya recibido su misión de parte de Dios no mide el éxito por el número de personas que haya bautizado. El evangelismo no es un juego de números, amigos, sino un evento de proclamación. Y voy a repetir lo que acabo de mencionarles en este momento. Y lo voy a hacer porque muchos relacionan cantidad con tener éxito en el evangelio. Algunos líderes creen que bautizando una gran cantidad de personas en una campaña evangelística que dura una semana, ya les califica como grandes evangelistas. Eso no es así. No es así necesariamente. Claro que hay que bautizar la mayor cantidad de personas en el mundo, ¿no? Para el reino de Dios, para el reino de los cielos, pero hay que hacerlo bien, porque el evangelismo no es un juego de números, sino un evento de proclamación y edificación. Es por eso que un evangelista que haya recibido su misión de parte de Dios no mide el éxito por el número de personas que haya bautizado. No. Ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Amigos, él predicó en la sinagoga durante 3 meses intentando demostrar a los judíos que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y por consiguiente, era también Cristo el Mesías y Salvador del mundo. ¿Y ustedes creen que en esos 3 meses Pablo bautizó una muchedumbre de personas? Claro que no. Pero eso no lo calificó como un mal evangelista. Pablo no se desanimó por eso, sino que continuó predicando en Éfeso por 2 años más. Y es que, amigos, el crecimiento de la iglesia requiere paciencia y alimento continuo.
Y para comprender mejor esta verdad, yo les voy a contar la historia real de los esposos Lowry. Escuche por favor con atención esta impresionante historia de la vida real. Miren, cuando Willis Lowry llegó al estado montañoso de Mizoram, al norte de la India en los años 40, no había adventistas en el área. Junto con su esposa Helen, fueron los primeros misioneros allí. Y estaban conscientes que el trabajo sería arduo y difícil como las colinas y las tribus que ahí vivían. Sin embargo, se habían propuesto la fiel proclamación del mensaje adventista. Mizoram tenía pocas vías de comunicación y los sistemas de educación y salud no se quedaban atrás. También había inestabilidad política. Los Lowry vivían entre el pueblo, haciendo amigos y compartiendo lo poco que tenían. De esta manera, poco a poco comenzaron a hablar de su fe. Visitaban las aldeas cercanas y lo hacían a pie o a caballo, incluyendo llevando cosas para esas personas. Helen era una excelente cocinera y con los ingredientes que contaba, trataba de mostrar su talento y hacía buen uso de la mano que tenía. Esto impresionó a las mujeres de la comunidad. Por su lado, Willis, el esposo, tenía buenas manos para ayudar, un gran corazón, una sonrisa perpetua que le ayudaba a hacer amigos fácilmente. Con todos esos talentos, contextualizaron el Evangelio, aprendieron el idioma local y enseñaron a las personas. Pero en la historia evangelística de esta pareja de esposos misioneros, hay algo que llama la atención grandemente. Y es que Willis no bautizaba a nadie hasta que la persona conociera el Evangelio detalladamente y lo hubiera practicado por semanas. Para el converso eso significaba dejar un trabajo a causa del sábado, apartar una 10ª parte de las ganancias para el Señor antes de suplir las necesidades de la familia, olvidar para siempre el tabaco en cualquiera de sus formas y por sobre todo amar al Señor en todas las situaciones y maneras posibles. Oh hermanos, cuánto ha cambiado el modo de evangelizar en nuestras iglesias o las iglesias cristianas de la actualidad. ¿No creen ustedes? En la manera de evangelizar de esta pareja, a veces se requerían hasta 6 meses para que una persona estuviera lista para el bautismo. 6 meses. Por lo tanto, la iglesia crecía lentamente. No se bautizaban en masa. Los miembros experimentaban un sentimiento de propiedad sobre la iglesia y sobre también el programa de evangelismo. La iglesia en ese lugar comenzó a madurar. Mizoram se convirtió en un campo en el que rara vez faltaban asistentes y en donde el estudio de la Biblia y los libros del espíritu de profecía se convirtieron en una pasión en cada hogar e iglesia adventista. Como resultado, 60 años después, la iglesia de Mizoram no solo registró un crecimiento sólido y sustentado, sino también el mayor porcentaje de ofrendas per cápita. Esto con el tiempo calificó a la misión para convertirse en la primera asociación en esa división. Amigos, este fue el tipo de alimento que Pablo le dio a Éfeso. El apóstol pasó allí 3 años que no fueron fáciles. Él fue testigo de cómo el Evangelio polarizaba la ciudad entre el Jesús crucificado y resucitado y la inerte diosa Diana. Llegó un momento en que la ciudad se vio sacudida por revueltas en contra de Pablo y sus compañeros. Los adoradores y sacerdotes de Diana no estaban tan preocupados por su diosa como lo estaban por sus ingresos económicos. Los mercaderes
y ciertos gremios de trabajadores de la ciudad se dieron cuenta que tenían mucho que perder si Diana era reemplazada por Jesús. No querían ver desplomarse el flujo de dinero ni elevarse la tasa de desempleo entre los plateros y los artífices. Es por eso que preferían echar a Pablo y a Jesús de allí. Así nos lo cuenta Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28. Pero a pesar de la oposición, Pablo enseñaba, predicaba y realizaba milagros extraordinarios. Aquellos que creían el Evangelio confesaban sus pecados y se apartaban de los caminos de la magia, de la adivinación. El mundo del oculto estaba siendo derrotado, tanto así que los creyentes hicieron una fogata en la ciudad en la que quemaron libros dedicados a Diana, valorados en millones de dólares. Pero lo más importante era que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todos estos acontecimientos ustedes lo pueden leer en Hechos, capítulo 19 y versículos 19 y 20. Hermanos, amigos, todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó, de todas las iglesias que Pablo fundó, Éfeso parecía la más especial y cercana. No era para menos, ¿no? Había dedicado 3 de sus mejores años para el desarrollo de esa iglesia. Cuando terminó su viaje misionero y regresó a Jerusalén, quiso reunirse con los ancianos de Éfeso. Como su itinerario en barco incluía una parada en Mileto, a unas 30 millas de Éfeso, citó allí a los ancianos de la iglesia para una reunión de despedida. Basta leer el mensaje de despedida a los ancianos en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 37, para entender su amor y preocupación por la iglesia de Éfeso. Eso lo veremos en el siguiente estudio. Veremos que después de un discurso muy cuidadoso y emotivo, Pablo oró por los ancianos y partió hacia Jerusalén para nunca más regresar a la iglesia que tanto amaba. Y como todo buen evangelista, el apóstol dejó la administración de la iglesia al cuidado de los líderes competentes. Más tarde, el apóstol llama a Timoteo para que ministre allí, con la misión especial de que se asegure que los efesios no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. La iglesia de Éfeso tuvo también el privilegio de contar con el ministerio y el consejo de Juan, el discípulo amado, el profeta. Amigos, así fue la evangelización, el nacimiento y el crecimiento de la iglesia en Éfeso. Así fue. La iglesia y la ciudad de Éfeso desaparecieron hace mucho tiempo, pero el amor y el cuidado que el apóstol Pablo tuvo por ella permanece en la forma de la epístola o carta que escribió a sus amados, esos amados creyentes. La epístola permanece como un símbolo de las relaciones unificadas que el apóstol deseaba que existiera entre todas las personas que tomaban el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios por los milagros que Él hace en esta tierra, en su vida y en la mía. Ahora quiero invitarle que tome su guía de estudio y responda conmigo las 3 preguntas que aparecen allí. ¿Está bien? Comencemos entonces. Vamos, tome su lección, su guía de estudio, y vamos a responder las 3 preguntas que aparecen aquí. La primera pregunta dice así: ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso al final de su segundo viaje misionero? Y nos pide que leamos Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. ¿Vamos a leer? ¿Sí? Tome su Biblia, Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. Dice así: Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo más. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria.
y con él fueron Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza porque tenía un voto. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, de Aquila y Priscila, para entrar en la sinagoga a razonar con los judíos. Versículo 20. Estos le rogaron que se quedara más tiempo con ellos, pero él no consideró o no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Y partió de Éfeso. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21 acabamos de leer. La pregunta es, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso, al final de su segundo viaje misionero? Responda allí en su guía lo siguiente. Es mi propuesta de respuesta. Usted puede responder como cree conveniente o entienda también la lección de hoy. Pero mi respuesta es la siguiente. ¿Qué hace? Predica las buenas nuevas de Jesús. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Dónde? En las sinagogas. Las buenas nuevas. ¿Y en qué consistía esas buenas nuevas que Pablo predica a los judíos allí en Éfeso? Consistía en que Jesús o el Evangelio de Jesús no tenía fronteras ni tenía favoritismos. Eso es. Lo que Pablo quiere hacerles entender a los judíos que vivían en Éfeso era que Cristo es el Salvador de todas las personas, de todas, sin tomar en cuenta su color, su raza, su clase social, ni tampoco su género. Eso es lo que Pablo hace en las sinagogas. ¿Sí? Eso es lo primero que hace, pone la base del Evangelio de Jesús y dice, las buenas nuevas es para todos. Así que cualquiera puede escuchar, cualquiera puede tomar este camino, cualquiera. Aquí no hay que tú sí, tú no, tú eres varón, tú eres mujer, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres judío, tú eres romano, no, para todos. Por eso Pablo es llamado como el apóstol de los gentiles, porque el Evangelio se riega a todo el mundo de ese entonces a través de este gran personaje, Pablo. Dios elige a este hombre y este hombre busca ayuda con la dirección del Espíritu Santo a otras personas para regar el Evangelio. Pero específicamente en Éfeso eso es lo que hizo. Predicar las buenas nuevas de Jesús a las personas que estaban allí, comenzando por los judíos. De ahí estos irían regando a otras personas más. Entonces esa sería la respuesta de la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? ¿Qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesucristo en Éfeso? Y se nos pide que leamos Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20. Tome su Biblia. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20. Y dice así. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjense, ¿quiénes eran? Exorcistas. ¿Y quiénes son los exorcistas? Generalmente, ¿quiénes son? Esas personas que están conectadas con el demonio. Sí, son los mismos instrumentos de Satanás. Estos toman el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, dice, ¿no? Ustedes saben, amigos, que muchas veces el diablo es astuto para engañar. El diablo muchas veces ingresa en las personas que lógicamente le dan cabida, ingresa y los atormenta, ¿no? Los atormenta totalmente. Entonces, otro personaje llamado exorcista es tomado por el enemigo
y hacen el juego para engañar a la gente, el juego de sacar el espíritu malo. Pero no pasa nada. Se continúa teniendo este tormento. Entonces todo es una mentira. Y entonces estos exorcistas decían, estoy en el versículo 13, la última parte, decían: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren, toman el nombre de Jesús, toman el nombre de Pablo para, según ellos, sacar los espíritus malos de las personas. Pero estos no habían sido elegidos por Dios para cumplir una función específica, no. Los que hacían esto eran 7 hijos de cierto Esceva, jefe de los sacerdotes. Versículo 15. Pero el mal espíritu replicó. Miren, miren amigos, qué tremendo esto. Los demonios hablaron y dijeron a estos personajes: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Qué estaba diciendo este espíritu malo aquí a través de este hombre, ¿no?, que estaba endemoniado? ¿Qué estaba diciendo? Amigos, aquí hay algo interesante. Aquí se nos muestra una gran verdad. La gran verdad de que el diablo conoce a los hijos de Dios. Eso es tremendo. El diablo conoce a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Porque el demonio y los espíritus demoníacos ven cuando un hijo de Dios ora, tiene un hábito de oración todos los días. Ve cuando el Hijo de Dios abre su Biblia todos los días y se comunica con Dios. Ve cómo este Hijo de Dios trata a los miembros de su familia, a los miembros de su trabajo, de estudio, cómo se relaciona. Él sabe, él conoce. Pero y también conoce a aquellas personas que fingen, que aparentan, a los hipócritas, que dicen leer su Biblia pero no leen, que dicen alabar a Jesús pero no lo hacen, que es de la boca para afuera, como estos personajes. Estos personajes solo: te conjuro en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Te conjuro, dice, ¿no? Ese Jesús de quien predica Pablo. Estos creen que solamente por mencionar el nombre de Jesús pueden ya hacer cosas extraordinarias con el poder de Dios. No, amigos. Por eso en Mateo, Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No basta decir Señor, no basta decir Jesús, pronunciar el nombre de Jesús. Porque el diablo sabe, amigos. No porque él sea omnisciente, es decir, que lo sepa todo, no, sino porque él ve. Él ve la actitud de estos, entre comillas, cristianos, que solamente aparentan. Y eso es lo que pasó con estos 7 hombres mentirosos que tomaban el nombre de Jesús y también de Pablo para decir que ellos estaban con Dios. Mentira. Y luego sigue diciendo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, dice el demonio, ¿no? Y el hombre en quien estaba el mal espíritu saltó sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de esa casa sin ropa y heridos. Miren, ¿tenían demonios dentro de sus vidas estas personas, estos 7? Yo dije hace un momento que sí. Pero no contentos con eso, los demonios que estaban en el otro lado, en el otro hombre, entraron también.
Amigos, ¿cuántos demonios pueden entrar en una persona? Muchos. ¿Se acuerdan allí en la historia de Jesús? ¿Cuál es tu nombre? Legión es mi nombre. Y legión es cantidad de demonios. ¿Se dan cuenta? Y esto fue conocido por todo. ¿Y qué pasó cuando entraron, dice, los demonios? Huyeron sin ropa y golpeados. Amigos, eso es lo que pasa cuando queremos burlarnos de Dios. Cuando queremos nosotros vivir una vida de apariencia. No terminamos bien. Cuidado con eso. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malos hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron ante todos. Y sacando la cuenta de su precio, miren, ¿cuánto costaba todos esos libros? Hallaron que era de 50,000 denarios. ¿Y cuánto es 50,000 denarios? Era 50,000 días de trabajo. Porque un denario era la paga de un día de trabajo. Era una millonada de plata, hermanos. Así crecía y se robustecía, poderosamente la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Amigos queridos, ¿qué acontecimiento extraño entonces genera una reverencia? Porque dice que todos comenzaron a seguir a Jesús por lo impresionante que habían visto allí. Bueno, ¿qué acontecimiento? Exorcistas entremezclan la verdad y la mentira. Esa es mi respuesta. ¿Qué acontecimiento? Unos exorcistas quieren usar la verdad con la mentira. Y eso, amigos, no sirve. Verdad mezclada con mentira es mentira. Así de simple. Eso nunca debe suceder. Nunca debemos hacer eso. ¿Ya? La adoración a Jesús debe ser única, no con mezcla. No. Tiene que ser basada en la palabra de Dios. Estos hombres vivían una vida pecaminosa, separada de la palabra de Dios, y querían tomar el nombre de Dios en vano. Cuidado, eso es pecado. Nadie debe burlarse de Dios, nadie. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué implicó el hecho de que quemaran sus propios libros, incluso a un costo económico tan grande para ellos? ¿Qué nos dice eso acerca de asumir un compromiso total con el Señor? ¿Qué implicó, amigos, que quemaran esos libros de mucho dinero? Implicó pérdidas millonarias de dinero. Eso es lo que implicó. Perdieron mucho dinero, amigos. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que cuando nos entregamos por completo a Dios, todo sacrificio mundano es mínimo. Así es. Todo sacrificio mundano es mínimo. ¿Por qué? Porque, amigos, la salvación de Jesús tiene más valor que cualquier cosa terrenal. La casa, los carros, el dinero, la ropa, los títulos, no sirve de nada cuando nosotros lo ponemos al lado de la salvación. Por eso Jesús dijo, ¿de qué te vale ganar el mundo y perder la vida eterna? ¿De qué te sirve? Tú puedes tener todas las cosas aquí, en esta tierra, todo lo material, pero si no tienes a Dios, de nada sirve. Sin Dios, nada somos en el mundo, dice un canto. Así es. Querido hermano, hermana, hoy hemos aprendido cómo Pablo se dejó utilizar por Dios para evangelizar Éfeso. No fue fácil, dije, ¿no? No fue fácil. Pero cuando un ser humano se pone en las manos de Dios y tiene la disposición de cumplir la misión,
el Señor hace maravillas con esa persona. Yo te invito a que tú también te involucres en el cumplimiento de la misión para que veas los milagros de parte de Dios en tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra hoy. Fue maravillosa conocer, Señor, a través de tu palabra, a través del libro de Hechos, capítulo 18, capítulo 19, cómo el apóstol Pablo llegó a Éfeso a evangelizar a las personas. Y cómo pusiste a las personas también indicadas a su lado para ayudarlo, como Aquila, Priscila, Apolos, y luego Timoteo más adelante, y los ancianos y dirigentes después. Oh Señor, gracias porque tú eres un Dios que eliges a tus hijos, aquellos que están dispuestos a cumplir la misión. Nosotros también queremos hacer eso, pero danos paciencia, Señor, porque el evangelismo tiene que ver con paciencia y con trabajo arduo. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos a no burlarnos de ti a través de nuestra vida, una vida hipócrita, sino a vivir una vida real cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de mi parte donde tú te encuentres. Gracias por dejar tus comentarios aquí. Gracias. Gracias por mirar este video. Pero no solo mires, también compártelo. ¿Está bien? Comparte con tus familiares, comparte con tus amigos, comparte con todos los que puedas. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones.